Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Hoy tenemos aquí con nosotros a Andrés Castellanos Gómez del Instituto Madrileño de Nanociencia, de Estudios Avanzados en Nanociencia, y como veis es un joven investigador. Aquí veis parte de su currículum. A pesar de su juventud, pues tiene un montón de premios y publicaciones. Consiguió el grado en Física por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2006. En el 2011 defendió su doctorado en el Departamento de Física de Materia Condensada de la Universidad Autónoma, obteniendo cum laude y premio extraordinario, en lo cual, pues, a los que no lo sabéis, es un alto honor y que se conceden a muy pocas de las tesis defendidas cada año. Entre 2011 y 2015 ha estado en la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos, en el Instituto de Nanociencia de Cardiff, no sé cómo se pronuncia muy bien. Entre 2012 y 2013 ha sido Joint Research Award del Grupo Español de Carbón y Joint Research Award del Instituto Universitario de Materiales, la Universidad de Alicante. 2013-2015 pues tiene una beca individual Marie Curie que financia su investigación, es una de las más prestigiosas a escala europea para jóvenes investigadores, y en la actualidad pues se encuentra en el Instituto Nanociencia con un contrato Ramón y Cajal, y durante este tiempo ha realizado más de 70 artículos internacionales sobre materiales bidimensionales y nanoelectrónica, y como veis es el título, o parte del título que nos trae hoy para hablarnos tanto de su síntesis, caracterización como propiedades. No voy a entrar en lo que son, lo vais a descubrir dentro de muy poco, y lo que sí quiero reseñar son las líneas de trabajo e investigación de Andrés, que se centran en dispositivos optoelectrónicos basados en estos materiales bidimensionales, en semiconductores atómicamente delgados y en nanoelectrónica y dispositivos funcionales. Como veis, está, si queréis, en la frontera, nunca mejor dicho, de los materiales, y rompiendo barreras al diseño de nuevos materiales que se apliquen en nuevos dispositivos que quizás dentro de no mucho tiempo tendréis en vuestros sistemas electrónicos, ordenadores, tabletas, móviles, relojes, cintas y tantas otras cosas que utilizamos en el día a día. Yo no os robo más tiempo. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí. Bienvenido, y el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, José Ignacio. Y gracias por la invitación y por organizar estos seminarios, que creo que son muy interesantes. Y bueno, como ves, se cambia un poco el título de la charla para dejarlo un poco más corto, pero la idea es la misma. O sea, hoy voy a hablar de materiales bidimensionales y de dispositivos, y voy a tratar de tocar todos los espectros, o sea, un amplio espectro de estos materiales, desde la síntesis, caracterización, etcétera, ¿de acuerdo? Para que tengáis una idea general de qué son estos materiales, cómo se trabaja con ellos y cómo se fabrican dispositivos funcionales a partir de estos materiales. Pues aunque la introducción de José Ignacio ha sido bastante concreta, quería agradecer a la gente del grupo de la TU Delft, de la Universidad Tecnológica de Delft, donde he estado trabajando en los últimos años, y allí he estado trabajando en el grupo del profesor Hege van der Sand, encargado de la parte de la investigación de materiales bidimensionales, pues tanto para la optoelectrónica como para la optomecánica. Pero a partir de abril de 2015 me incorporé a IMDEA Nanociencia, y ahí estoy montando un nuevo grupo de investigación, el grupo de materiales 2D y dispositivos, que es el encargado de trabajar con estos materiales bidimensionales y fabricar dispositivos funcionales a partir de ellos. Tal vez muchos de vosotros no conozcáis qué son los institutos IMDEA. Son los institutos madrileños de estudios avanzados. Tenemos varios institutos dependiendo de la temática. Nosotros estamos trabajando en el campus de Canto Blanco, en el Instituto de Nanociencia, pero hay otros institutos, está IMDEA Materiales, IMDEA Agua, IMDEA Networks, pero cada uno de los institutos está localizado en una región distinta, y nosotros estamos en el campus de Canto Blanco, en el mismo campus que la Universidad Autónoma o el Instituto de Ciencias y Materiales de Madrid. Y bueno, a pesar de que el instituto es muy joven, o sea, el edificio se terminó en 2014, pues ya somos más o menos unos 40 investigadores principales, y lo que es interesante de este instituto, en comparación a otros institutos de nanociencia que yo conozco, es la mayor parte de los institutos de nanociencia están centrados en físicos, básicamente, y no hay interacción con otras áreas, mientras que la nanociencia es una ciencia muy extensa e involucra distintas áreas.
Y en IMDEA Nanociencia tenemos un balance bastante bueno entre físicos, químicos y biólogos. O sea, eso es una cosa muy interesante, porque hablamos idiomas distintos, ¿vale? Es muy difícil comunicarnos con químicos, con biólogos, etc. Y yo creo que estando en el mismo instituto, en el mismo ámbito, es mucho más fácil esta interacción, ¿no? O sea, el día a día, el convivir día a día facilita que estas tres disciplinas se integren en una misma disciplina. Bueno, y ya ahora quería presentar a la gente del grupo de materiales bidimensionales y dispositivos, que de momento somos pocos, somos un grupo muy joven y estamos creciendo, y la idea es pues seguir creciendo en el futuro y seguir haciendo ciencia de buena calidad en el ámbito de la nanociencia y de materiales bidimensionales. ¿Qué son los materiales bidimensionales? O sea, hoy voy a hablar un montón de cristales bidimensionales, materiales bidimensionales o materiales 2D, digamos así. ¿Qué es lo que me refiero con esto, ¿no? O sea, voy a estar usando este término muy a menudo. Pues me refiero a toda la familia de materiales que, similar al grafito, tiene una estructura a capas, ¿de acuerdo? O sea, hay muchos materiales que se parecen morfológicamente al grafito. O sea, aquí tenemos grafito, esto es molibdenita, esto es mica muscovita, telururo de bismuto, nitruro de boro, fósforo negro. Tenemos muchos materiales que, a pesar de tener propiedades distintas al grafito, tienen la misma estructura a capas que tiene el grafito, ¿de acuerdo? O sea, pues tenemos desde el grafito, que es digamos, un metal malo o un semiconductor de poco gap, de gap cero. Tenemos semiconductores, tenemos materiales que son muy aislantes, materiales que son buenos termoeléctricos. Bueno, el fósforo negro todavía no se sabe muy bien para qué va a servir, es un material totalmente joven. O tenemos el nitruro de boro, que por ejemplo su utilidad más extendida es como lubricante sólido, se utiliza para los polvos maquillantes de las mujeres. Y bueno, pues a pesar de tener toda esta estructura parecida y todas estas propiedades tan distintas, lo único que les hace comunes a todos estos materiales es esta estructura a capas, ¿de acuerdo? Tenemos materiales que tienen enlaces muy fuertes dentro del plano, ¿de acuerdo? Con el caso del grafito tenemos estos enlaces covalentes, carbono-carbono, que son súper rígidos. Y lo que tienen es, entre las capas, tienen enlaces muy débiles. Tienen, o sea, lo que se denominan enlaces por fuerza de Van der Waals, que a lo mejor conocéis. ¿De acuerdo? Y todos estos materiales, a pesar de tener distinta composición química, distintas propiedades, ¿no?, tienen esta misma estructura. Aquí veis en la molibdenita, en el disulfuro molibdeno, como también tiene esta estructura a capas, y entre las capas estas interacciones de Van der Waals. También en el fósforo negro, en el nitruro de boro, e incluso en estas estructuras como el de la mica muscovita o el telururo de bismuto, que son un poco más complicadas, siempre tienes esta estructura a capas, y entre las capas interaccionan débilmente por Van der Waals. Esto es lo que nos permite el poder separar las capas y quedarte con una única capa de espesor atómico. ¿De acuerdo? O sea, esta estructura a capas, en la que dentro del plano los enlaces son muy fuertes, permite que arranques una capa sin romper la capa y transferirla a otro sustrato, y entonces poder trabajar con un material que es de unos pocos átomos de espesor. Y estos son lo que denominamos cristales bidimensionales. ¿De acuerdo? Y lo que nos interesa desde el punto de vista de la ciencia de materiales, de los materiales bidimensionales, es que, bueno, se sabe, o sea, es bien sabido por todos, que cada gran avance en la ciencia de materiales, en las propiedades, o sea, en la física fundamental o incluso las aplicaciones, viene muchas veces de la mano de materiales nuevos que nos han explorado, ¿de acuerdo? Y lo que es interesante es que los materiales bidimensionales, los primeros, fueron aislados en 2004, o sea, son unos recién nacidos en la ciencia de materiales, como quien dice, y a pesar de ser tan jóvenes, ya hay miles de materiales que se pueden exfoliar, que se pueden separar en pocas capas de átomos de espesor. Y de momento solo unos pocos se han estudiado. O sea, de momento más o menos unos 12, unos 20, una cosa de ese orden. Y sin embargo hay potencial para exfoliar y aislar miles de materiales de estos. Y es también interesante recalcar que dentro de la familia de estos materiales bidimensionales encontramos todas las propiedades físicas. O sea, tenemos desde aislantes con un gap muy grande, hasta aislantes topológicos, superconductores, semiconductores, metales. Tenemos básicamente todo el espectro. O sea, toda la física que podemos encontrar, la podemos encontrar en estos materiales bidimensionales, ¿de acuerdo? Y esto es interesante porque también las propiedades físicas cambian cuando reduces la dimensionalidad. Y hasta ahora pues se habían estudiado materiales tridimensionales, que son los que conocemos del día a día, y en la nanociencia se había estudiado bastante materiales unidimensionales y cero dimensionales. Pero había un gap muy grande en qué es lo que le pasa a las propiedades físicas cuando reduce la dimensionalidad de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Era digamos, el eslabón perdido en la nanociencia, ¿no? Se estudiaba
lo que ocurre en los materiales convencionales tridimensionales y después en los unidimensionales y cero dimensionales, pero no se conocía absolutamente qué es lo que pasa cuando reduces una única dimensión, ¿de acuerdo? Y entonces, desde el punto de vista fundamental, estos materiales tridimensionales son interesantes porque te permiten estudiar todas las propiedades físicas que conocemos, cómo cambian cuando reduces la dimensión a dos dimensiones. Pero a lo largo de esta charla yo me voy a centrar solo en los semiconductores tridimensionales. O sea, a pesar de tener todo el espectro de materiales, a mí me interesan los materiales semiconductores y os voy a motivar un poco por qué. En particular, empiezo diciendo bueno, yo creo que los semiconductores 2D van a ser los que van a tener el impacto más inmediato en aplicaciones, ¿de acuerdo? Porque de manera trivial estos materiales en el futuro muy cercano van a tener impacto en la electrónica y os voy a convencer que también van a tener impacto muy grande en la optoelectrónica y en la nanomecánica. ¿De acuerdo? O sea, entonces empezamos. Quería explicaros por qué estoy convencido de que estos materiales van a tener impacto en la electrónica en el futuro cercano. Y entonces vamos a empezar con el caso del transistor de efecto campo, que os voy a explicar de manera muy sencilla para que todo el mundo lo entienda. El transistor de efecto campo es básicamente como un interruptor, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea muy sencilla de qué es lo que es. En este dispositivo lo que tenemos es un canal semiconductor que está sobre un substrato aislante y al canal semiconductor le ponemos dos contactos, el drain y el source, o el drenador y fuente. Entonces, cuando aplicamos una diferencia de voltaje en el drenador y en el fuente, pues tenemos una corriente pasando por el transistor, ¿de acuerdo? Por el canal semiconductor. Ahora, esta parte del transistor de efecto campo es una pequeña barrera dieléctrica y un voltaje de puerta que lo que nos permite es aplicar un campo eléctrico perpendicular al canal semiconductor. Con este campo eléctrico lo que podemos hacer es apagar el transistor, ¿de acuerdo? O sea, como si fuese un interruptor. Entonces, a pesar de que estemos poniendo un voltaje entre el drain y el source, si ponemos un cierto voltaje al gate, pues no pasa corriente, ¿no? Y esto es lo que vemos en este gráfico aquí, en el que tenemos el estado on, o sea, está pasando corriente, y cuando aplicamos un cierto voltaje, apagamos el transistor, ¿de acuerdo? Este es el funcionamiento, digamos así, Field Effect Transistors 101, ¿no? Para que nos entendamos, introducción a los Field Effect Transistors. Y esto es verdad siempre y cuando la longitud de este canal semiconductor sea mayor que un cierto umbral, ¿no? O sea, una longitud umbral. Ahora, como sabemos, la electrónica lo que está persiguiendo es hacer estos transistores cada vez más pequeños para que cada vez te entren más transistores dentro de tu circuito impreso, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos este transistor mucho más pequeño? Pues cuando la longitud de este canal semiconductor es más corta que esta longitud umbral, pues lo que ocurre es que el campo eléctrico que aplicas con este voltaje de puerta ya no vale la aproximación de condensador plano paralelo. Ya pues empiezas a tener estos efectos de borde por aquí y tal. Entonces, aunque quieras apagar el transistor, siempre hay un camino por el que los electrones pueden fluir, ¿de acuerdo? O sea, tú crees que lo estás apagando del todo, pero no lo estás apagando del todo. Entonces, cuando aplicas ese voltaje que tenías aplicado antes, ves que la corriente ya no es tan baja. O sea, sigue pasando corriente a pesar de que tienes tu interruptor en estado off. Entonces, esto lo sabemos todos, como interruptor es un desastre, claro. O sea, tú apagas la luz y sigue encendida la luz un poquito, ¿no? O sea, eso intuitivamente ya nos damos cuenta que no es bueno, ¿de acuerdo? Pero, bueno, ¿y cómo pueden los materiales bidimensionales ayudar en este problema, ¿no? Pues es de manera trivial, cuando tu canal semiconductor es mucho más fino, ¿de acuerdo? Pues entonces con el mismo voltaje aplicado a la puerta el campo eléctrico es mayor. Y el control que tienes con el campo eléctrico que aplicas es mayor. Entonces, a pesar de que este canal sea muy pequeñito, somos capaces de poner nuestro canal semiconductor en el estado off. Y eso es porque os digo que la longitud de esta umbral del canal escala como 1 dividido el espesor del canal semiconductor. Entonces, ¿qué mejor? Si queremos hacer los transistores cada vez más pequeños, ¿qué mejor que utilizar un semiconductor que es atómicamente delgado? O sea, es el mejor límite, o sea, es el límite máximo, no podemos ir más allá de eso, ¿de acuerdo? Entonces, estamos llegando al momento ahora en la industria de semiconductores donde los semiconductores convencionales los continúan haciendo cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños. Estamos llegando a este punto. Ahora los transistores empiezan a tener este problema. Entonces, dentro de 10 años van a seguir, yo creo que durante 10 años van a seguir usando semiconductores convencionales con algunos trucos para evitar este problema. Pero de aquí a 10 años va a ser inevitable. Van a tener que pasar a semiconductores atómicamente delgados, ¿de acuerdo? Si quieren seguir escalando.
Y entonces os podéis preguntar, bueno, esto de la corriente de esta corriente Oz, o lo que se denomina corriente de fuga, realmente a mí qué me importa, ¿no? O sea, tampoco puede ser tan importante, ¿no? Y entonces os quería poner aquí un ejemplo. Podéis encontrar cientos de ejemplos de estos en YouTube. O sea, yo quería poner uno aquí que me parece bastante interesante. Todos tenemos teléfonos móviles y todos hemos experimentado esto. Si a un teléfono móvil le pones un trozo de mantequilla y lo pones con el YouTube reproduciendo una canción, al cabo del final de la canción esto es lo que le pasa a la mantequilla. ¿De acuerdo? Creo que sabemos todos qué es esto, ¿no? O sea, se calientan los teléfonos móviles un montón, cualquier dispositivo. Podéis encontrar también vídeos de freír un huevo en la CPU de un ordenador. O sea, esto ocurre por culpa de esta corriente de fuga, ¿de acuerdo? O sea, los transistores cuando están en el estado off siguen pasando corriente. Y tenemos muchos transistores dentro de cada circuito electrónico, ¿de acuerdo? Muchos transistores. Y eso quiere decir que al final tienes que disipar toda esa... O sea, esa corriente está generando calor por efecto Joule, y ese calor, si no se disipa, termina en un aumento de temperatura del dispositivo. Incluso puede llegar a romper los circuitos impresos que tiene alrededor. Es un problema enorme. Además, también es un problema para las baterías, porque las baterías cada vez son mejores y, sin embargo, los dispositivos cada vez les duran menos la batería. Y no es porque las baterías sean malas. El problema real es que hay una corriente de fuga y esa corriente de fuga está drenando nuestra batería. ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de los ejemplos prácticos por los que digo que los materiales bidimensionales van a tener un impacto enorme en la electrónica del futuro. A mí me interesa la optoelectrónica, ¿de acuerdo? Más que la electrónica, digamos, hardcore, a mí me interesa la optoelectrónica. Y siempre pongo el ejemplo del potencial que tienen estos materiales. Cuando reproducimos aquí la responsividad versus la longitud de onda de fotodetectores convencionales que puedes comprar, que son ya comerciales, están optimizados. Entonces aquí tenemos un fotodetector de silicio, de germanio, de arsenuro de galio indio. Estos son los valores típicos que tenéis, ¿de acuerdo? O sea, digamos, el máximo está en torno a 1 amperio por vatio. Bueno, las unidades no os tienen que importar, lo que os tiene que importar es la comparativa de estos materiales con los materiales bidimensionales. Cuando ploteamos en el mismo gráfico los materiales bidimensionales que se han estudiado en los últimos 2 años, vemos que es que la fotorrespuesta de estos materiales es entre 100 y 1000 veces superior a la de los materiales tridimensionales convencionales, ¿de acuerdo? Y estos son materiales de laboratorio, son dispositivos que no se han optimizado para nada, o sea, son, digamos, los dispositivos más básicos que nos podamos imaginar, sin pasar por ningún tipo de proceso de optimización que tiene la industria semiconductora, ¿de acuerdo? O sea, el potencial que tienen estos materiales para optoelectrónica es gigante. O sea, la verdad es que, y de momento solo hemos explorado unos cuantos, hay miles de materiales semiconductores que se pueden aplicar para fotodetección. Y después también, bueno, ahora quería pasar a explicaros cómo trabajamos con estos materiales, básicamente. Cómo podemos aislar materiales bidimensionales, cómo los podemos encontrar y cómo podemos fabricar dispositivos funcionales a partir de ellos. Y el proceso más básico que se utiliza para el laboratorio, ¿de acuerdo? O sea, este no es un proceso industrial, este es un proceso de laboratorio. El primer método para fabricar materiales bidimensionales, que es el que utilizaron los premios Nobel Novoselov y Geim en 2004-2005, es lo que se denomina exfoliación micromecánica o exfoliación mecánica, ¿de acuerdo? Es un proceso muy sencillo. Básicamente, como os he dicho, el grafito y otros materiales laminados tienen esta estructura de capas y las capas se pueden separar muy fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, una de las primeras maneras para fabricar materiales bidimensionales es poner uno de estos cristales entre 2 capas de cinta adhesiva. En este caso, la cinta adhesiva son estas tiras azules, es una cinta adhesiva especial, pero se puede hacer con cinta adhesiva Scotch, normal. ¿De acuerdo? Pones un material de estos laminados entre 2 cintas, pegas bien el material y tiras de las 2 cintas, ¿de acuerdo? O sea, lo que haces es, empiezas a tirar de las 2 cintas y lo que ocurre es que se te quedan unos cristalitos muy finos en la cinta adhesiva, ¿de acuerdo? Ahora, si quieres transferir estos materiales, estos cristalitos que tienes en la cinta adhesiva sobre un substrato, lo que haces es adhieres la cinta adhesiva sobre el substrato y entonces remueves, o sea, quitas la cinta adhesiva muy lentamente, ¿de acuerdo? Muy lentamente. Y cuando haces este proceso, bueno, en esta imagen no se ve con mucha claridad, pero tienes, digamos, algunos puntitos negros, que esos son cristales bidimensionales. En este caso, esos puntitos negros son cristales muy gordos, ¿de acuerdo? Son de muchas capas de espesor. Y lo que tenemos cuando hacemos este proceso es, digamos, un bosque lleno de cristales de distintos materiales, o sea, de distintos espesores.
pues en la misma muestra tienes desde trozos de cristal muy gordos hasta películas que son realmente de un átomo de espesor. Entonces os podéis preguntar, vale, o sea, yo puedo con la cinta, que es un método muy sencillo, fabricar mis materiales bidimensionales, pero ahora, ¿cómo los encuentro? Porque esto tiene, pues eso, 1 o 2 átomos de espesor, o sea, esto es realmente fino. Pues utilizamos un truco que es bastante sencillo y produce unos resultados muy buenos, que son utilizar los colores de interferencia. O sea, este es un fenómeno físico que vemos muy a menudo, lo vemos bastante a menudo, bueno, en Madrid no tanto porque no llueve mucho, pero cuando llueve veréis que donde ha habido una mancha de aceite tenéis estos colores de arco iris, ¿verdad? Cuando hay una mancha de un coche en el asfalto y tal. ¿Y os habéis preguntado alguna vez por qué salen estos colores de arco iris en las manchas de aceite? O sea, no es que la mancha de aceite tenga colores de arco iris, lo que ocurre es que tenemos una película muy delgadita de un material dieléctrico, que es el aceite, y entonces cuando llega la luz, ciertas longitudes de onda llegan, atraviesan la lámina de aceite, reflejan en la lámina de abajo, que en este caso sería el asfalto, y cuando vuelven a salir reflejadas, pues tienen una interferencia constructiva, mientras que para otras longitudes de onda, la luz llega, refleja en el aceite, sale y entonces llega desfasada. Y cuando llega desfasada, pues se encuentra con la onda que incide y tiene una interferencia destructiva. Entonces esto lo que hace es que cuando el aceite tiene cierto espesor, favorece a que haya colores azulados, cuando tiene cierto espesor, favorece que haya colores rojizos, y entonces lo que ocurre, lo que podemos inferir de esta imagen aquí, es que la lámina de aceite va cambiando su espesor a lo largo de la mancha, ¿no? Y por eso tenemos estos colores de arco iris. Bueno, pues el mismo fenómeno lo podemos aplicar a los materiales bidimensionales. Cuando transferimos estos cristales sobre un substrato, en este caso utilizamos un silicio, óxido de silicio, que hace el mismo efecto que el asfalto. Y entonces cuando transfieres este material, en este caso es disulfuro de molibdeno o molibdenita, pues lo que vemos es que cuando tenemos una monocapa, o sea, una capa de 3 átomos de espesor de disulfuro de molibdeno, es suficientemente espeso, o sea, el espesor es suficientemente grande, a pesar de ser de solo 3 átomos, como para cambiar el color del óxido de silicio que tiene por debajo, y lo cambian por un proceso de interferencia de color, ¿de acuerdo? Y entonces este fenómeno es muy sensible. Podemos distinguir entre una monocapa, una bicapa, 3 capas y ya, digamos, el material en volumen, el bulk, ¿no? Entonces, pues simplemente con un microscopio óptico podemos, con la cinta adhesiva, exfoliamos, transferimos nuestros cristales y tenemos por la superficie de la muestra, digamos, hay un desastre, ¿no?, lleno de cristales de distintos espesores, tal. Pero con un microscopio óptico podemos escanear la superficie de la muestra y en 5 minutos encontrar una región que tiene unos pocos átomos de espesor y eventualmente encontramos una monocapa. Ahora, una vez que encuentras la región que te interesa, pues puedes ir a tu programa de diseño de AutoCAD, por ejemplo, y diseñar tus circuitos electrónicos que vayan a ese dispositivo, a ese cristal que quieres, ¿no? Entonces este es un ejemplo de un dispositivo que fabricamos, ¿no? Este es el substrato, transferimos cristales por toda la superficie y solo en estas regiones de aquí hay cristales que son de una monocapa de espesor. Y entonces lo que hacemos es dibujamos nuestros electrodos para que vayan a esos cristales y después vamos a nuestra sala limpia para fabricar nuestros nanodispositivos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es la manera tradicional en la que se trabaja, pero bueno, nos podemos preguntar, siempre tenemos que fabricar un diseño nuevo para cada dispositivo. ¿Hay alguna manera mejor de hacer esto? Y nosotros hemos encontrado una manera que nos parece suficientemente fácil y versátil, que es lo que llamamos transferencia determinista de materiales bidimensionales. Entonces, para hacer eso utilizamos un setup que es muy sencillo, es básicamente un microscopio óptico y una especie de microscopio óptico casero modificado, y vamos, no mucho más que esto, y con esto somos capaces de transferir estos materiales que tienen pocos átomos de espesor en las posiciones donde nosotros queremos, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar un ejemplo. Aquí lo que tenemos es un cristal de pocas capas de grafeno, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí tiene 3 capas de átomos de grafito, ¿vale? O sea, es una tricapa de grafeno. Y este cristal lo hemos transferido sobre la superficie de lo que llamamos un sello, ¿vale? El sello está hecho de un material viscoelástico que es un tipo de silicona. Esta silicona se parece mucho a la silicona de las manos locas o de los muñecos escaladores que teníamos cuando éramos pequeños, que básicamente se adhieren a las superficies porque tienen un área de contacto enorme. O sea, estos materiales no tienen pegamento, ¿de acuerdo? Porque se adhieren a las superficies porque se amoldan a la superficie en la que están en contacto
¿vale? Un material viscoelástico básicamente se comporta como un sólido elástico en las escalas cortas de tiempo y como un líquido viscoso en las escalas largas de tiempo. Entonces, cuando tú pones la mano loca en contacto con el vidrio, lo que hace es fluir, sigue la topografía del vidrio, ¿de acuerdo? Entonces, su área de contacto es tan grande que se queda adherida al vidrio, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, nosotros transferimos estos cristales en la superficie de esta silicona viscoelástica, ¿vale? Y ahora, para transferir el material, este cristal bidimensional sobre una superficie, os voy a enseñar cómo lo hacemos. Entonces, ahora tenemos en este dibujito de aquí, vais a ver el proceso que estamos realizando. Ahora mismo tenemos el objetivo enfocado en el cristal bidimensional que está en la superficie del sello, ¿de acuerdo? Y queremos transferir este cristal bidimensional sobre una superficie que tiene un copito de nitruro de boro, es otro material bidimensional. Entonces ahora enfocamos en la superficie y entonces vemos que este es nuestro cristal de nitruro de boro que está sobre una superficie de silicio, óxido de silicio. Entonces, bueno, queremos transferir nuestra parte esta de 3 capas de grafeno sobre este nitruro de boro. Ahora vamos bajando el sello de silicona con el cristal y está casi en contacto. Sabéis que empieza aquí a verse un algo desenfocado, ¿no? Este es el cristal y está desenfocado porque todavía no está en contacto. Ahora ponemos en contacto el sello con la superficie y va a cambiar todo de color porque de repente está en contacto. Ahora vemos que tanto el cristal de grafeno como el de nitruro de boro están enfocados porque están ya en contacto. Y ahora empezamos a retirar el sello de silicona muy lentamente. Y como os he dicho, la silicona viscoelástica a escalas largas de tiempo es como un líquido viscoso. O sea, entonces va fluyendo, ¿de acuerdo? Si lo hacemos suficientemente despacio, el cristal se queda adherido sobre la superficie. Y veis que aquí tenemos el cristal, esta es la parte de 3 capas de grafeno y como veis se ha transferido sobre el cristal de nitruro de boro, ¿vale? De esta manera podemos, digamos, fabricar un montón de dispositivos y después transferir los cristales encima de los dispositivos, en lugar de hacerlo al revés, que al principio, como os enseñaba, es la manera tradicional de hacerlo, transfieres cristales en todas partes, encuentras el que te gusta y diseñas tu dispositivo. Ahora podemos transferir los cristales que nos gustan directamente encima del dispositivo. Y este proceso es muy respetuoso con los cristales 2D. O sea, aquí os pongo como ejemplo, tenemos un substrato que tiene un montón de agujeritos y cuando transferimos nuestros materiales bidimensionales no se han roto, se forman aquí lo que llamamos membranas de tambor, ¿vale? O sea, se forman unas micromembranas de tambor porque el material bidimensional se ha transferido encima de los agujeros sin romperse, ¿de acuerdo? Esto nos proporciona bastante juego. Os voy a enseñar ahora que esto se puede utilizar para fabricar, por ejemplo, dispositivos nanoelectromecánicos. Estas membranas de aquí, por ejemplo, podemos hacerlas resonar como si fuese una membrana de tambor, pero muy chiquitita, y para ello utilizamos un sistema experimental que está basado en los láseres, ¿vale? O sea, lo que tenemos básicamente es un láser rojo que rebota en esta cavidad que se forma. Aquí tenemos nuestra membrana de tambor y el sustrato de abajo es silicio, que refleja mucho la luz. Entonces, pues aquí se forma básicamente una especie de Fabry-Perot, ¿vale? O sea, es como un interferómetro Fabry-Perot. Y entonces, cuando cambia la posición de la membrana, por ejemplo, cuando está resonando arriba y abajo, ¿vale? La longitud de este Fabry-Perot cambia y entonces nos cambia la reflectividad del conjunto. Y eso lo miramos aquí con el fotodiodo este. ¿De acuerdo? O sea, mandamos nuestro láser rojo, llega la muestra y viene aquí, miramos la intensidad reflejada. Si nuestra membrana empieza a resonar arriba y abajo, esa amplitud que medimos aquí va a cambiar. Ahora, como en cualquier tambor, tienes que ¿cómo se dice? Hacerlo oscilar, to drive it, ¿okay? Y entonces para eso utilizamos un diodo láser que lo que está es pulsado, ¿de acuerdo? Tenemos un diodo azul y lo que hacemos es lo pulsamos a cierta frecuencia, ¿vale? Y cuando la frecuencia es exactamente la frecuencia de resonancia de nuestra membrana de tambor, empieza a resonar, ¿vale? El proceso por el que este diodo láser excita nuestro resonador mecánico es por expansión y contracción. O sea, este diodo láser, al estar pulsado, lo que hace es calienta localmente la membrana, ¿de acuerdo? Un poquito, y después cuando se apaga, la enfría. La calienta, la enfría, la calienta, la enfría. Y por dilataciones térmicas, al final empieza a moverse en esta dirección y cuando la frecuencia de este movimiento encaja con la frecuencia de resonancia de nuestra membrana, pues empieza a oxidar, ¿vale? O sea, el proceso básicamente se ilustra en este vídeo de aquí. Es una animación 3D de cómo funciona el proceso este. O sea, tenemos un láser rojo continuo, que es el que utilizamos para
para medir la oscilación de la membrana, y un láser azul que está modulado, como veis, que es el que excita nuestra membrana. Y cambiando la frecuencia de modulación del láser azul, pues podemos incluso medir distintos modos de resonancia, ¿vale? Y esto, como os decía al principio de la charla, es otra de las aplicaciones en las que creo que los materiales bidimensionales van a ser muy interesantes, ¿de acuerdo? Y no solo, o sea, no solo para hacer video schools, sino, como veis en esta gráfica de aquí, la frecuencia de resonancia de estas membranas está en el orden de megahercios, ¿de acuerdo? O sea, en este caso tenemos una membrana de una única capa de disulfuro de molibdeno y tenemos 26 megahercios de frecuencia de resonancia, y los factores de calidad no son geniales, pero son mejores que los filtros que se utilizan actualmente electrónicos de microondas en este régimen de frecuencias, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues digamos, no son de los mejores resonadores mecánicos, pero ¿por qué creo que estos resonadores mecánicos van a ser muy interesantes en el futuro? Ahora mismo, o sea, seguro que muchos de vosotros lleváis relojes de cuarzo, ¿no? Pues los relojes de cuarzo tienen resonadores que son de este estilo, son diapasones de cuarzo. Y este resonador de cuarzo, por ejemplo, tiene unos 3-4 milímetros de longitud, ¿de acuerdo? O sea, es una cosa masiva. O sea, de los relojes de cuarzo, una de las cosas más voluminosas son estos resonadores, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres utilizar este tipo de resonadores, pues como un sensor de masa o como un sensor de fuerza, pues estamos limitados por la constante elástica de este propio resonador y por la masa de este propio resonador. O sea, si el resonador pesa 10 por 10 a la menos 8 kilogramos, pues no podemos esperar que este resonador nos proporcione resoluciones de femtogramos cuando queremos medir cambios en masa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que la gente hace es una de las premisas de la nanociencia, que dice small is good, así que haces lo mismo pero más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los tipos de microresonadores que se fabrican, ¿de acuerdo? Pero estos microresonadores pues todavía tienen masas del orden 10 a la menos 12 y constantes elásticas de 50 newton por metro, y todavía no son suficientemente sensibles pues, para resolver, por ejemplo, imaginaos que queremos resolver si se le posa una molécula individual en esta posición del cantilever y queremos ver ese cambio de masa en la resonancia del resonador mecánico. Entonces, ahí es donde tienen mucho potencial estos materiales bidimensionales, porque podemos hacer estas membranas de tambor que tienen masas súper pequeñas y constantes elásticas muy pequeñas. Entonces, estas membranas tienen el potencial de ser capaces de distinguir cuando se posa sobre ellas una única molécula. Entonces, si lo que queremos hacer en el futuro son lo que se denomina narices artificiales, o sea, sensores que sean capaces de oler qué especies químicas tenemos en el aire, estas membranas son de las más prometedoras para ser utilizadas como narices artificiales. Tened en cuenta que, de momento, el olfato es el único sentido del hombre que es difícil de reproducir electrónicamente. O sea, todos los demás sentidos son bastante fáciles de reproducir, con mayor o menor éxito, pero el campo de la sensibilidad de gases, de las narices artificiales, es uno de los campos que está todavía por explotar, y yo creo que, por ejemplo, los materiales bidimensionales pueden aportar algo a ese campo, porque yo creo que no ha explotado este campo todavía porque no se había encontrado el material adecuado. Yo creo que con la aislación de materiales bidimensionales en 2004, este campo puede tener un revival ahora bastante bueno. Y bueno, y también me interesa bastante el compararlo con los resonadores que se utilizan en microondas normalmente, que es posiblemente también otra de las partes más voluminosas de los teléfonos móviles. En los teléfonos móviles tenemos bastantes filtros de radiofrecuencia que actúan en el rango de 10 a 100 MHz y que tienen factores de calidad de 10 a 100. Y si en el laboratorio quieres hacer uno de estos filtros de radiofrecuencia bueno, pues tiene más o menos este aspecto, o sea, son varios centímetros de tamaño. Y estos resonadores mecánicos actúan en el mismo rango de frecuencias y tienen factores de calidad incluso mayores, con la salvedad de que tienen pocas micras de tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que está trabajando en integrar estas membranas de tambor microscópicas para utilizarlas como filtros de radiofrecuencia en los teléfonos móviles, ¿de acuerdo? Es todavía, digamos, es un campo que está todavía por explorar totalmente, porque integrar este tipo de resonadores mecánicos en un circuito eléctrico tiene muchas complicaciones tecnológicas que todavía no están resueltas, pero es un campo a explorar.
Y este procedimiento que os he enseñado antes para transferir los cristales bidimensionales en el sitio donde quieres, te permite realizar lo que se denominan heteroestructuras de Van der Waals, ¿de acuerdo? Una heteroestructura de Van der Waals no es más que apilar materiales bidimensionales distintos que en la naturaleza nunca encontrarías uno encima de otro, ¿de acuerdo? O sea, lo que hacemos es, primero transfieres un material bidimensional, en este caso esto es un cristal de muy pocas capas de grafito, y este cristal de aquí es una monocapa de disulfuro de molibdeno. Esto forma, digamos, un sándwich, ¿no?, de distintos materiales que no encontrarías en la naturaleza. O sea, esto se comporta como un material tridimensional artificial. Y aquí os enseño, por ejemplo, en el caso un cristal de nitruro de boro, y encima le transferimos una monocapa de disulfuro de molibdeno, o de mica muscovita y una monocapa de disulfuro de molibdeno. Podemos virtualmente apilar materiales distintos con distintas propiedades a voluntad, ¿de acuerdo? O sea, podríamos hacer incluso stacks, apilamientos mucho más complicados. Podríamos apilar, pues, por ejemplo, una mica muscovita, disulfuro de molibdeno, mica muscovita, disulfuro de molibdeno, y hacer un apilamiento tan complicado como queremos. Y esto parece simplemente un ejercicio académico, ¿no? Dices, bueno, pues esto no tiene mucha importancia, ¿no? Y simplemente pues apilar materiales y ya está, ¿no? Pero esto me recuerda a la famosa charla de Richard Feynman en el que decía que hay bastante espacio al fondo. Y en esta charla siempre se dice, ¿no?, en el ambiente de nanociencia, porque él preveía que nanociencia iba a ser la siguiente gran ciencia de la materia condensada, ¿no? Y dentro de esta charla hay unas frases que me parecían muy interesantes en este aspecto. Se preguntaba que qué podríamos hacer con estructuras laminadas si tuviésemos justo las capas adecuadas, ¿de acuerdo? Y entonces lo que prevé es que tendríamos un abanico tan grande de posibilidades, de distintas propiedades electrónicas, ópticas, etcétera, que sería inabarcable. Entonces eso es lo que conseguimos con estas heteroestructuras de Van der Waals. Y ahora os quería ilustrar que esto es una cosa que es factible, se puede explotar para hacer dispositivos, ¿de acuerdo? Entonces os voy a enseñar un ejemplo en el que fabricamos un nanodispositivo apilando capa a capa. Entonces el nanodispositivo final tendrá esta estructura y empezamos en nuestra sala limpia de nanofabricación, fabricamos 2 electrodos, que estos van a actuar como electrodos de puerta, o sea, electrodo de puerta izquierdo, electrodo de puerta derecho. La sección del dispositivo, digamos un corte en el dispositivo sería este. Tenemos un substrato de silicio, una capa de óxido de silicio encima y nuestros 2 electroditos, que son el gate izquierdo y el gate derecho. Ahora, con nuestra técnica de transferencia determinista, transferimos un cristal de nitruro de boro encima de estos electrodos. El nitruro de boro es un aislante, ¿vale? Va a funcionar como una capa dieléctrica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí nuestro dispositivo y ahora transferimos un material que es semiconductor, que va a funcionar como nuestro canal semiconductor del dispositivo. Y en este caso lo que hemos transferido es un cristal de fósforo negro, que es el que lo transferimos justo aquí, que está entre los 2 electrodos del drainer source. Entonces ya va tomando forma nuestro dispositivo y ahora volvemos a la sala limpia y fabricamos 2 electrodos, que estos electrodos van a funcionar como drain source, como fuente y drenador. Entonces ahora mismo lo que tenemos es un canal semiconductor que está sobre un dieléctrico y tenemos 2 gates, el gate izquierdo y el gate derecho, que pueden aplicar un campo perpendicular distinto en esta zona del dispositivo que en esta zona del dispositivo. Entonces, ¿para qué queremos utilizar esto? Pues lo podemos utilizar para fabricar un dispositivo en el que, digamos, o sea, el usuario externo puede decidir el régimen de funcionamiento del dispositivo. Si aplicamos dos campos eléctricos positivos en los 2 electrodos, en los 2 gates, en los 2 electrodos de puerta, pues lo que hacemos es dopamos todo el material semiconductor tipo N. O sea, la estructura de bandas del dispositivo sería esta de aquí, en la que tenemos un montón de electrones, entonces se comporta, digamos, pues como si fuese un conductor más o menos bueno con sus electrones, ¿no? Ahora, si aplicamos un campo eléctrico negativo en los 2 electrodos, pues lo dopamos con huecos, y en el caso del fósforo negro conduce muy bien con huecos, por eso que esta recta es muy steep, ¿vale? Y entonces, pero vamos, digamos que es el mismo régimen de funcionamiento que este de aquí, la salvedad es que para huecos conduce mucho mejor. Ahora, si aplicamos un campo positivo y un campo negativo, en nuestro dispositivo lo que tenemos es que la mitad del dispositivo está dopado con huecos, la otra mitad con electrones, y entonces tenemos una unión PN, ¿de acuerdo? O sea, este dispositivo puede tener distintos regímenes de comportamiento. Entonces, en una unión PN básicamente es un diodo, básicamente.
Entonces lo que tienes es este tipo de curvas características en las que tienes una rectificación, ¿no? Tienes un régimen en el que no, el régimen de inversa, el régimen de directa, y lo que nos interesa es la optoelectrónica. Entonces cuando tienes una unión PN, lo primero que piensas es en iluminarla, ¿de acuerdo? Y entonces utilizamos un láser, iluminamos nuestra unión PN, y lo que esperamos ver aquí es que cuando iluminas con luz que tiene una energía, cuyos fotones tienen una energía mayor que el bandgap del semiconductor, lo que haces es excitas un par electrón hueco, o sea, aquí tienes tu electrón, tu hueco, y el campo eléctrico que tienes acumulado en esta unión PN lo que va a hacer es separar este electrón hueco y te va a generar una corriente, incluso aunque no tengas ningún voltaje aplicado en tu dispositivo. Y esto es lo que es el principio de funcionamiento de una celda solar. Y lo que es interesante o sea, efectivamente este dispositivo funciona como una celda solar. Cuando iluminamos con cada vez más potencia, vemos que cada vez generamos más corriente a 0 voltaje, y podemos incluso calcular la potencia que genera nuestra celda solar. De momento, pues bueno, genera unos cuantos picovatios porque la celda solar tiene unos 300 nanómetros por una micra de tamaño, o sea, es una celda solar muy pequeña, ¿no? Pero una de las cosas interesantes es que estos dispositivos funcionan incluso en el infrarrojo cercano, ¿de acuerdo? O sea que esto nos permitiría, por ejemplo, hacer una celda solar que sea capaz de extraer energía de la radiación infrarroja, que eso, por ejemplo, las celdas de silicio no pueden. Y aquí pongo como ejemplo, o sea, pues, básicamente cuando el dispositivo funciona como un fotodetector, en este momento tenemos la luz apagada, en este momento encendemos la luz y en este momento apagamos la luz, y vemos cómo vamos cambiando la longitud de onda, y nuestro dispositivo funciona muy bien para el ultravioleta, el azul, el verde, el rojo, incluso a 1500 nanómetros, que 1500 nanómetros está ya muy lejos del visible, ¿de acuerdo? Y este dispositivo sigue funcionando para el infrarrojo cercano. Y este régimen, además de ser interesante para digamos, extraer energía del infrarrojo, de parte del espectro que las celdas solares no pueden extraer, también es muy interesante para la telecomunicación en fibra óptica, que más o menos toda la comunicación en fibra óptica ocurre en el espectro entre 1,2 y 1,55 micras, ¿no? O sea, que tener dispositivos que son fotosensibles a ese régimen también es interesante para la comunicación en fibra óptica. Y creo que con esto ya llego al final de la charla. Simplemente hacer un sumario, que los materiales bidimensionales esto no es solo una moda, que ahora se llevan de moda los materiales bidimensionales y tal. O sea, yo creo que hoy os he convencido de que van a ser relevantes en el futuro, más o menos a medio plazo. O sea, no os voy a decir dentro de 2 años vais a tener un dispositivo bidimensional en el móvil, pero hay un límite claro, que es que si seguimos escalando nuestros transistores hacia abajo, vamos a llegar al momento donde, si queremos seguir escalando, vamos a tener que utilizar semiconductores atómicamente delgados. Y creo que os he demostrado el potencial de estos materiales en optoelectrónica. Os he enseñado cómo podemos hacer una celda solar súper pequeña, ¿de acuerdo? Con estos materiales bidimensionales, solo como un ejemplo, pero eso demuestra el potencial. Y creo que también os trato de haber convencido de que la nanomecánica es uno de estos ámbitos donde los materiales bidimensionales pueden encontrar su aplicación nicho, y es un campo totalmente por explorar. Y también, o sea, creo que a lo largo de la charla os he estado explicando cómo fabricamos los dispositivos, cómo los caracterizamos, cómo podemos manejar estos materiales bidimensionales, y quería transmitiros que, a pesar de ser materiales que tienen muy pocos átomos de espesor, son muy fáciles de manejar, ¿de acuerdo? Eso yo creo que es una de las cosas que ha hecho este campo tan popular, que todas las técnicas que utilizamos se pueden implementar muy fácilmente en cualquier laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces estos materiales son fáciles de trabajar con ellos y te permiten, digamos, mucha flexibilidad a la hora de fabricar distintos dispositivos. Y uno de los grandes hot topics en este campo es el diseñar materiales tridimensionales a partir del apilamiento de materiales bidimensionales distintos. O sea, uno puede conseguir materiales que en la naturaleza no existen, con propiedades que no existen en la naturaleza, simplemente por apilar materiales bidimensionales distintos de una manera controlada. Porque esto es una cosa que hasta ahora yo creo que no tenía comparación. O sea, hasta ahora este tipo de estructuras se fabricaban en laboratorios con ultra alto vacío, molecular beam epitaxy, técnicas muy complicadas y muy caras. Y ahora en casi cualquier laboratorio este tipo de dispositivos se pueden fabricar con total naturalidad y digamos, muy fácilmente. Y pues ya solo me queda agradecer a las fuentes de financiación, que cada vez son más
necesarias estos días, gracias a la Fundación BBVA, que ha financiado el principio del Laboratorio de Materiales Bidimensionales y Dispositivos, y a los programas Cajal, Marie Curie, y a los ministerios de Economía y Competitividad y Ciencia e Innovación. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Andrés, por esta charla tan prometedora para el futuro, porque nos has abierto los ojos y un camino que dices, hay miles de posibilidades, las cuales pues, un par de decenas se están explorando. Y bueno, pues es tiempo para hacer preguntas, si alguien quiere hacerlas. Sí, perdón, vamos a pasar el micro. A lo mejor si preguntan. Hola, muchas gracias, Andrés, ha sido una charla muy interesante. Yo te quería preguntar que mencionas que otras técnicas de crecimiento de materiales 2D epitaxialmente, por ejemplo, son más caras, pero por ejemplo, con el método que estás haciendo de desfoliación, ¿cómo son esas propiedades eléctricas en comparación con esas crecidas epitaxialmente? Si son lo suficientemente buenas comparadas con el método CVD, por ejemplo. Sí, las técnicas de crecimiento CVD son digamos, la manera de ir cuando se vayan a aplicar estos materiales a la industria. ¿De acuerdo? Pero de momento, a pesar de parecer tan sencillo lo de la exfoliación micromecánica y el apilamiento, etcétera, etcétera, a pesar de su sencillez, las propiedades eléctricas, ópticas y mecánicas que hemos conseguido con materiales exfoliados son las mejores que se han descubierto hasta la fecha. Los materiales que se crecen por CVD o Molecular Beam Epitaxy suelen tener propiedades peores que los que se exfolian por exfoliación mecánica, porque trabajamos con materiales que son monocristalinos. Mientras que por CVD normalmente el tamaño del monocristal es más pequeño que los que se encuentran en los cristales en bulk. Pero por ejemplo la resistencia de hoja del grafeno por CVD creo que es mejor que por exfoliación. ¿No? Vale. Y la otra pregunta es, hablabas de transferir distintos materiales 2D uno encima de otro. En el caso del grafeno, por ejemplo, una monolayer, si encima le ponemos otra monolayer de grafeno, su conductividad horizontal es muy buena. ¿Cómo es esa conductividad vertical entre capa y capa? Pues casi no hay nada de trabajos en ese aspecto. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos ahora trabajando en semiconductores en lugar de en grafeno, pero en transporte vertical, y nos ha sorprendido mucho que no hay estudios que sean sistemáticos en el rol del apilamiento, si tienes distinto stacking entre las capas. Sorprendentemente no hay nada hecho en esa dirección. Y bueno, pues sí, o sea, muchos de los dispositivos de las geometrías de dispositivos con las que se está trabajando y las que se prometen para el futuro son dispositivos verticales. Entonces es un sitio donde hay bastante por hacer. Sí. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No os animáis? Yo os animo a todos los que estéis relacionados con materiales a este campo porque es realmente interesante y bueno, pues yo creo que puedes dedicar una vida a la investigación. Bueno, no sé si una vida, pero vamos, unos cuantos años más sí que tiene. Yo creo que tiene un gran futuro. Probablemente es uno de los grandes futuros de todos los materiales funcionales y a lo mejor más allá de los funcionales, porque las heteroestructuras, como muy bien decías y como muy bien reconocía Feynman hace ya muchísimos años, es mezcla y de las mezclas salen cosas absolutamente inesperadas. Así que de nuevo agradecerte esta charla, tu presencia aquí. Pues, esta casa es la tuya, ¿no? Cuando quieras volver. Muchas gracias. Un placer.